Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en el santuario Todos los Caballos del Mundo en Alhaurín el Grande, en Málaga, y vamos a conocer a Virginia, cofundadora del centro, y a todos sus animales. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Voy a hacerle algunas preguntas a Virginia, una de las... Y a Rondalla, una de las cofundadoras de este santuario, Todos los Caballos del Mundo, para que nos diga y nos cuente un poquito más sobre este centro tan especial que tenéis. Cuéntanos cómo nació Todos los Caballos del Mundo y de quién fue la idea. Pues mira, te agradezco primero lo que digas que es muy especial. Voy a dar la vuelta, voy a empezar por lo especial porque tengo que reconocer que yo creo que lo más bonito de este santuario es que somos especiales. Puedes oír un gallo por ahí o gallina cacareando, puedes tener un caballo, puedes tener un gato, puede venir un perro, incluso ir todos, pues nos llevamos como nos llevamos, pero vamos bien y salimos adelante y tenemos una buena vida, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se produce una magia muy especial en este santuario. ¿Cómo comenzamos? Bueno, comenzamos en realidad como CIT Santa María, hace muchos años, porque bueno, mi hermana empezó a recoger caballos, empezó de forma personal, de forma particular, y luego me llamó un día desesperada a mí y a mis padres, en plan, que tengo muchos caballos recogidos y no sé qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la familia se unió y decidimos que teníamos que formar un grupo más cohesionado, un equipo, que en este caso es la asociación y el santuario. Primero, y como insisto, primero fue Santa María, pero después de los años del COVID, consideramos que había que darle una vuelta. Sabéis que casi todos lo hemos pasado bastante mal con el COVID, algunos más, otros menos, pero al final fueron unos años muy complicados y entonces decidimos que queríamos salir adelante como renovados y con más fuerzas, ¿no? Esto que se dice de las crisis. Y entonces, bueno, pues teníamos que cambiar también el nombre porque lo que habíamos sido hasta ese momento era una cosa que, hombre, que se parece mucho también a lo que somos ahora, pero que ahora queríamos salir con más fuerza, incluso para ayudar a más caballos, ¿no? Entonces surgió el nombre de Todos los Caballos del Mundo. Y este es el santuario donde os encontráis ahora mismo, que es el santuario de Todos los Caballos del Mundo. Claro, porque nos encontramos en Málaga para que la gente, si quiere conocer más, bueno, hoy gracias a Dios y con internet se puede meter porque tenéis página web, ¿no? Y tenéis toda la información en internet, pero que sepan que está aquí en Málaga, que en Andalucía hay un montón de proyectos bonitos y que si quieren colaborar con el mundo ecuestre y con los caballos, pues esta es una de las opciones. Yo creo que por las primeras que se puede empezar para tener contacto y conocer de verdad a un animal como el caballo. Sí, aquí ha venido mucha gente en el pasado, precisamente un poco con el concepto que tú dices. Lo que pasa es que eso también lo hemos cerrado un poco. ¿Por qué? Nosotros cerramos y la gente dice, ¿pero por qué si tenéis tantos problemas cerráis? Bueno, porque si no al final tenemos más problemas. Hay que ir buscando. Claro, había mucha gente que venía aquí, pasábamos un montón de horas con ellos explicándoles pues desde cómo se ponía una cabezada, cómo había que hacer un nudo de seguridad, cómo se cepillaba, como tal, y a los 3 días que nosotros pensábamos que se iban a quedar como voluntarios, pues lo que fuera, 1 mes, 2 meses, 6 meses, se iban al club hípico, digamos, a montar, ya sabiendo ellos cómo colocar la cabezadita y como todo esto. Eso gente irresponsable, obviamente, no es el caso de la mayoría de la gente que hemos tenido como voluntaria, pero bueno, pasa, ¿no? Entonces, contestando un poco a lo que tú decías antes, estamos en Málaga, en concreto en Alhaurín, y tengo una gran noticia. Yo estoy muy contenta, porque ayer vinieron. Yo no soy política, me da exactamente, de hecho no sé ni de qué estas son, pero sí es cierto que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande hay una concejalía que es de bienestar animal por primera vez, yo creo en años y años y años y años y años y siglos y siglos y siglos, obviamente, y tuvieron la deferencia, Juan Luis, su compañera, pues de venir aquí a conocernos. Y insisto, no es nada político, simplemente me parece muy bonito y muy bueno para los animales que cualquier institución incluya dentro de sus proyectos, de sus programas. Pues hasta este momento, hasta hace poco, no le habían prestado mucha atención a este centro. Es un centro riquísimo en muchas cosas, aprendes mucho de los animales, aprendes de la naturaleza, es un sitio, como ves, que se está cayendo a pedazos, aunque eso no sé si se ve o no, pero lo arreglamos. Sí, además lo intentamos cuidar mucho, aunque sea viejo, aunque se caiga a pedazos, pero la gente lo que ve es que es un sitio en la naturaleza, donde los animales, aunque tengan, ahora os enseñaré algunos, ¿no? Pues, heridas, no sé qué, bueno, ella tiene heridas, ¿no? Y sin embargo están bien, ¿no? Y entonces se respira como muy buen ambiente. Entonces es una pena
que hasta hace bien poco pues no se haya dado a conocer que en Alaurín el Grande está este sitio, en Málaga, y que, o sea, para mí es un orgullo, saber que este sitio está aquí, y si no fuera mío, vendría a verlo, a conocerlo y a disfrutar de estos animales. Pues precisamente, como comentaba, el bienestar animal, gracias a Dios, la ciencia en los últimos años está avalando y respaldando esa evidencia científica de que al final pues, los animales sufren, tienen sus emociones, y eso también es una herramienta que a mí me hace muy feliz como bióloga, pero también considero que es una herramienta muy valiosa pues, para poder darle voz y empezar a respetar a los animales y no solo utilizarlos como un instrumento. Mira, me gusta mucho que me digas eso en el sentido de que mi hermana dice, yo también lo he aprendido aquí, mi hermana dice que si quieres conocer a un caballo a veces nos preguntan, ¿no? Pero el caballo ¿cómo reacciona? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué no sé qué? Mi hermana dice, cógete una de esas sillitas, ¿vale? Una sillita, ponla delante de tu caballo, te sientas, quédate largo y tendido y mira y observa. Y es lo que quiero decir, que si nos tomáramos la molestia de observar a los seres que están a nuestro alrededor un poquito y no tratarlos solamente como el perro que hay que sacar a pasear rápido, para el niño, el caballo que voy a montar el fin de semana con estrés, pero luego me piro porque ya alguien lo arregla, sino que nos parásemos a conocerlos mejor, nos daríamos cuenta de que son unos animales muy sensibles. Nosotros tenemos historias aquí de animales que han venido juntos y cuando uno ha fallecido no hemos podido conseguir que el otro sobreviviera, ¿vale? O sea, es lo que decimos de los ancianos y tal, se crean vínculos. Crean vínculos muy fuertes e incluso si no tengo mal aprendido, son capaces de volverse a reconocer incluso cuando pasan mucho tiempo separados, y eso a mí es algo que me parece fascinante porque al final los vemos y no somos conscientes de lo que está pasando por su cabeza. Sí, pero fíjate, para mí son muy inteligentes también. Y aunque yo creo que fíjate, son caballos grandes, ¿no? Se les dice que es noble y tal. Pero yo diría que el punto es la sensibilidad que tienen. Tienen una gran sensibilidad estos animales, ¿no? Y de hecho también son muy sensibles en el físico, porque de hecho tú sabrás que hay muchos factores que pueden conseguir que un caballo fallezca, de hecho, si no los cuidas bien o no los atiendes bien, ¿no? Y eso la gente lo ve, el caballo grande, no pasa nada, ¿no? Tienes que tener muchísimo cuidado. Yo siempre y muchísima pienso, son atención. capaces de sentir cuando se les posa una mosca encima, cómo no van a sentir cuando tú, por ejemplo, a la hora de montarlo, estás haciéndole más presión en un sitio, estás haciéndole daño. O sea, al final hay que cuidar también todo el material que se usa con ellos y tratarlo de manera, y teniendo en cuenta también que al final son animales que son depredados, eran depredados, entonces nosotros para ellos somos depredadores tontos, digo yo. Claro, de hecho yo estoy haciendo algo que normalmente no se debería hacer cuando no los conoces, porque estás apuntando a las zonas donde los, como tú decías, pues les pueden abrir, ¿no? Pero bueno, están domesticados. Hablando de lo que tú dices, ¿no? Del tema de la monta, ¿vale? Es que si un caballo se monta, que bueno, se lleva durante años, ¿sabes? Haciendo y tal, eso no me importa. Lo que me importa es que la persona que monte ese caballo sea respetuosa con ese animal, entienda que hay días que a lo mejor, aunque a él le apetezca muchísimo montar, el caballo no se siente bien, puede tener un dolor, puede tener una cojera, tiene ese animal que tener un buen sitio, como lo tenemos nosotros normalmente, para descansar, para reposar, cuidar a tu animal, quererlo, verlo, observarlo, hablar con él, aunque sea de la manera y del lenguaje distinto, que ella está ya con un lenguaje diciéndonos algunas cosillas, ¿vale? Ya está cansada de que estemos... No, bueno, dirá, ¿por qué estamos aquí hablando cuando se me puede dar más masajitos y más mimosones? Lo que quiero es que si alguien se compra un animal o lo adopta o lo que sea para montar, que sea responsable y que cuando el animal tenga una cojera, no se lo quiten del medio así, ¡chaf! Claro. O si tiene unos tendones mal, ¡chaf! Que parece que hacemos así con los dedos y que los animales desaparecen. No, los animales no desaparecen. A lo mejor tú no los vuelves a ver porque se lo has dado a un tratante, se lo has vendido a un amigo o lo has dejado en el club hípico donde estabas. Pero esos animales siguen viviendo y siguen existiendo. Entonces yo lo único que pido desde el santuario es que aquellas personas que monten a caballo sean respetuosas con ellos e intenten verlos como amigos o que no dejarías abandonados en cualquier lugar. Al final un compromiso para toda la vida del animal, porque no es solo adoptar o comprar un caballo, al final conllevan muchos gastos que tienes que tener previstos y tienes que adoptarlo, comprarlo, sabiendo
a todo lo que te comprometes. Efectivamente. Que no es simplemente comprarlo y dejarlo en un sitio. En eso estoy, vamos, totalmente de acuerdo contigo y yo creo que también la gente que nos sigue y gracias a Dios cada día que pasa y sobre todo ahora más gente está concienciada sobre el bienestar animal, así que bueno, me parece que a un punto... Voy a pasar por delante de ti importante. para coger un caramelo y dárselo a Vale. Rondalla, ¿te parece? Bueno, aquí tenemos a Rondalla, que es la primera protagonista del vídeo de hoy. Y muy guapa, y Y muy la verdad que guapa. es muy buena, está portándose bien. O sea, es que es viejita. Ay, es viejita y no me coge los caramelos. No, os voy a explicar esto que tiene su historia, ¿vale? Es verdad que ella está muy viejita y cuando a veces coge el heno o lo que sea, lo escupe y se le cae y todo. Y el otro día me dice, no te coge caramelos, no te coge caramelos porque ella no quiere y tal. Y yo sabía que no. Ella no me coge caramelos cuando paso por aquí y no la atiendo. O sea, a ver, no la atiendo, no la saco, no la cepillo, no la cuido. Es su manera de decirme, no, si no vienes y no te quedas conmigo. Y yo me quedé preocupada el otro día y dije, tengo que ver si puede coger caramelo todavía o no. Y mira que si los coge, lo que pasa es que nada, ella tiene su dignidad, su orgullo, su clase, y si no voy a ser su amiga y no voy a estar cuidándola, pues no me coge caramelo. Así de sencillo. Al final, como decimos, son animales y hay que prestarle atención porque ellos no hablan. Cuéntanos cuántos animales tenéis aquí, porque sé que son Mira, bastantes. yo te voy a ser totalmente sincera, dejé de contarlos, ¿vale? Al principio yo soy como muy estricta, ¿vale? Caballo 1, caballo 2, caballo 3, gato no sé qué, gato no sé cuántos, ¿vale? Pero fíjate cómo es mi hermana también, que es una loca, que yo por ejemplo venía a las cuadras, hacía así, y vi un caballo blanco que no conocía. Y entonces le decía a mi hermana, pero que hay un caballo blanco que no conozco. Me decía, no hombre, no, esa fulanita ya la conoce. Y yo al principio me quedaba así medio, o sea, fulanita que no la he visto bien. Total, me bajaba y que no, que me habían metido un caballo por ahí, o sea, aquí... No, entonces, bueno, ahora desde que somos santuario es verdad que... Es verdad que estamos más tranquilos, pero sí, somos 46 caballos y luego pues otros animales que hemos recogido hasta más o menos unos 200 animales, ¿no? Este sitio es muy grande y a veces la gente dice, ¿dónde están los 200 animales? Pues creedme que están, lo que pasa es que bueno, el sitio es grande, hay Tienen muchos libertad gatos, tienen también, semi-libertad sí. y entonces bueno, no se puede notar tanto, pero lo que sí es cierto es que todos los animales que han llegado aquí llegan víctimas de maltrato y de abandono absoluto. Y además, otra cosa importante es que ¿por qué tenemos tantos animales? A ver, nosotros comenzamos por afinidad con los caballos, ¿vale? Y somos especialistas en caballos. Pero sí es verdad que cuando tú llegas a una finca donde te están avisando de que a lo mejor hay 2, 3, 4, 5, 10, 20 caballos en muy mal estado y tú vas a ayudar a los caballos, pero ves alrededor que hay perros, que hay burros, que hay gatos, que hay a veces cerdos, que hay un montón de cosas, nosotros no somos capaces de decir, no, cogemos los caballos y lo demás que se busque la vida, ¿no? Nosotros los recogemos a todos y bueno, luego poco a poco vamos intentando reubicar Al a los final es un animales. proyecto que nace con empatía y empatía, al final tiene empatía por todos los animales. Pues nada, vamos a conocer entonces el resto de las instalaciones y te voy Muy haciendo algunas preguntas. Bueno, estamos aquí con Sirius. Sí, es Sirius Black. Y bueno, cuéntanos un poco su historia y cómo llegó, que... Mira, la historia de Sirius, bueno, es que yo cada vez que recuerdo las historias no me importa recordarlas porque de verdad que me sorprenden y eso hace que vea que tengo capacidad de sorpresa todavía, ¿vale? Mira, nos llama una extranjera y nos dice, hay un caballo emparedado, o sea, hay un caballo que no puede salir de 4 paredes. Entonces nosotros siempre hacemos investigación antes porque no queremos llamar a la Guardia Civil o al Seprona o a la policía, a molestarlos, que tienen muchos casos y muchas cosas que hacer, hasta que nosotros no estamos realmente claros en lo que pasa con el animal y en la situación que está viviendo, ¿vale? Entonces, bueno, mandamos a un voluntario y el voluntario nos llama y nos dice que esto está fatal, que yo creo que el caballo realmente está emparedado, no ve una puerta por ningún lado, está súper delgado, hay unos alambres terribles, tiene el ojo fatal. Entonces ya mi hermana y yo fuimos. Y cuando llegamos, para mi horror, porque es que yo no sé en qué cabeza cabe, ¿vale? O sea, para mí no lo entiendo. Habían encerrado al caballo entre 4 paredes, o sea, no sé qué pretendían hacer con él, si matarlo allí, que se muriera de hambre y de sed. Pero abandonarlo simplemente no lo a sé. su suerte. Y si le seguían dando de comer, casi peor, porque el pobre animal no iba a poder moverse de un espacio un poquito más grande que aquí.
durante toda su vida, o sea que me parece terrible, la verdad. No, ya te digo que no soy capaz de ponerme muchas veces los pensamientos de determinadas personas. Estaba ya estaba esquelético, y el ojo, que ahora veis que le falta, que no tiene, es porque, bueno, lo tenía como gelatina, digamos, porque había muchos alambres, y entonces posiblemente, no lo vimos, pero posiblemente al intentar salir o lo que sea, pues se había enganchado. Bueno, lo traemos al refugio, lo curamos. Me decías un poco, ¿no? A lo mejor el proceso, me preguntabas antes sobre el proceso de qué hacemos, ¿no? Contar qué proceso seguí una vez que pues llega un animal nuevo aquí a Efectivamente, la pues a lo mejor con él pues es fácil, ¿no? De contarte, cada caso es distinto, claro. Algunos llegan en mucho peor estado, pero siempre, nada más llegar un animal, tiene que venir el veterinario, no el mismo día, porque el mismo día preferimos que se relaje, que esté tranquilo, que empiece a notar los olores, ¿sabes? Todo el ambiente, pero ya el segundo, el tercer día, si está relativamente bien, efectivamente. O sea, si no es una urgencia, porque hay veces que obviamente el animal tiene que tener atención en el momento, pero si no, pues al día siguiente, a los 2 días, viene ya el veterinario para hacer un chequeo. Claro que notó, pues, ¿cómo se llama? Tipo caquexia, o sea, nutrición extrema, el ojo que estaba muy mal, pero bueno, más o menos heridas de golpes o de latigazos o de lo que fuera, pero aparte de eso, bueno, pues estaba... Bueno, es un largo camino hacia adelante, porque cuando tú me preguntas, esos animales tú sabes que van a estar contigo mucho tiempo hasta que los puedas recuperar. Esto es un aviso a navegantes, como se suele decir. Tú no puedes engordar un caballo que lo hayas cogido de alguien o de algo que esté muy delgado y de repente ponerle toda la comida del mundo pretendiendo que engorde. Tiene su proceso y cada animal también es diferente, unos se recuperarán más rápido, al final, como las personas. Efectivamente, depende de la edad, no es lo mismo a lo mejor una persona joven que alguien que es anciano, o sea, depende de muchos factores. Pero el caso es que había que recuperarlo físicamente y eso ya de por sí te cuesta bastante de tiempo, de tal. Y perdona, no solo físicamente, también al final traumas, cada animal, en este caso, pues sí, me imagino, pues tiene sus traumas y muchas veces casi irrecuperables, pero que con mucho trabajo... ¿Quién tiene más traumas, tú o yo? ¿Quién tiene más traumas? Que muchas veces no se ve no solo lo físico, sino también lo mental. Ahora ya te iré contando en otros casos, porque gracias a él psicológicamente se ha ido evolucionando positivamente, pero sí es verdad, como tú dices, que hay algunos que no superan determinadas cosas que yo entiendo perfectamente, según las cosas que he visto que han vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando nosotros dábamos antes caballos en adopción, te lo he comentado, pero esto es muy importante, ya no damos caballos en adopción, que nadie nos llame ni nos escriba, no damos caballos en adopción. ¿Por qué? Por muchas historias como la de Sirius. Llegó una chica, una francesa con su marido, se enamoró del caballo, era muy dulce la chica, tengo que reconocerlo, muy amable, muy enamorada del caballo, y después de un proceso largo, pues decidimos que no queríamos que el caballo saliera de España, porque Francia ya, o sea, ir al otro país nos generaba cierta desconfianza, pero bueno, ellos se portaron muy bien, hicieron todo muy bien, estuvieron viniendo a verlo, le dijimos que por favor, que vinieran un tiempo, unos meses, hasta que se familiarizaran, a ver si estaba todo bien, y después de esos meses la chica insistió en adoptarlo. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, venga, vamos a aceptarlo, ¿no? Vamos a darle una adopción. Además estaba como el aval del marido y ella, o sea, eran como los dos que podían ayudar al animal en caso de que pasara cualquier cosa. Error. Fueron 10 años muy buenos con esta chica, más o menos 8 o 10 años, y la chica nos llamó un día y nos dijo que ella y su marido se habían divorciado, que ella no tenía muchos recursos económicos, pero que ella se quedaba con Sirius, que ella iba a buscarle un buen hogar, tal. Ya empezamos un poco como, ¡ay, qué miedo! Hola, Pocholo. Ay, qué miedo. Pero bueno, la chica nos seguía mandando fotos, todo relativamente bien. Pero lo que te comentaba antes también de que los caballos van pasando como de mano en mano y parece que son, no sé, mochilas de ir al colegio. No, son animales, son seres vivos, son amigos. Tiene que tener un proceso de adaptación, una circunstancia concreta y tal. Total, que esta chica, pues en el último paso se lo dejó a una conocida. Y él estaba con una amiguita, ¿verdad? Estabas con una amiguita, pero no pasa nada porque aquí tiene nuevos amiguitos. Y otra vez, pues durante 2 años o algo así, estuvo muy bien. Y de repente esta señora nos llama, las cosas del ser humano. Nos llama y nos dice, mira que mi madre se ha puesto enferma, que tenéis a Sirius en no sé dónde, que lo vengáis a recoger. Mira, perdona,
sabes que somos una asociación en España, una asociación sin ánimo de lucro. No sabemos ni dónde está, no sé dónde. O sea, quiero decir, ¿me puedes dar algo más, como una ubicación o algo así? No, yo me tengo que ir y tengo que dejar al caballo. Entonces le dijimos, bueno, ¿y tu yegua? Porque claro, ella tenía una yegua que era la amiguita de él. Dice, no, a mi yegua me la llevo. Oye, no, perdona, es que tu yegua y él Son iguales. son los tuyos, son los dos tuyos. Empezamos en un proceso, yo ahí me puse súper nerviosa, no quería tener un caballo, o sea, me puse súper nerviosa, buscamos, gracias a una persona francesa que nos ayudó un montón, buscamos un centro donde poder guardarlo, meterlo hasta que estuviera bien cuidado, hasta que tal. Pero bueno, lo tuvieron relativamente bien, no le hicieron cosas que les pedimos, como, bueno, pues un chequeo en los cascos, un chequeo en el ojo, en los ojos, un chequeo tal, pero bueno, al final conseguimos, gracias a Dios, gracias también a un amigo que es un transportista holandés, que lo trajera para España. Y ahora está aquí, gracias a Dios, está feliz, está contento, tiene nuevos amigos, tiene a Loquillo, que es súper amigo de él, tiene Ahora a lo vamos a ver, Rondallita, que es súper amiga de él también, está tranquilo, el ojo se le quita porque tenía muchísima infección. Hay muchos casos que veréis aquí en el Santuario de Todos los Caballos del Mundo, muchos casos en los que los ojos están perjudicados. Yo siempre lo explico de la misma manera. Tú como bióloga lo sabes perfectamente, pero yo te voy a Bueno, explicar. pero así también no entienden. Yo lo la explico gente que siempre nos ve igual. mucho mejor. Cuando ellos son víctimas de maltrato, ¿vale? Cuando yo te golpeo aquí o te golpeo aquí, eso se convierte en cicatriz o en herida o lo que sea. Pero si te doy en el ojo, normalmente lo pierdes, de una u otra manera. Sí. Entonces, ¿ves? Me confirma. Está confirmando lo que estoy diciendo, Clarita. Entonces, bueno, pues al final lo que ocurre con muchos caballos que están en los centros de rescate o en los refugios o en este caso en el santuario nuestro, es que tienen la pérdida de visión de uno de los ojos, a veces de los dos ojos y a veces por infección y para evitar infecciones y tal, pues también ocurre algo así. En este caso, gracias a Dios, pudimos operarlo a una persona maravillosa que se llama María José y que nos ayudó junto con su empresa, que es Helicópteros Sanitarios, y gracias a ella pudimos operarlo, porque si no, claro, al pues final a veces también es difícil. Claro, mantener... Hay que llamar al veterinario siempre ante una urgencia, pero luego hay otras heridas u otras lesiones que bueno, que se solucionan lo antes posible, ¿vale? Pues pero él genial. está muy bien, ¿eh? Pues... Ha cogido kilos además desde que está Encantado de operado. haber conocido la historia de Sirio, así que vamos a seguir Gracias por escucharla. conociendo a otros animales de nosotros. Bueno, pues después de conocer la historia tan fascinante de Sirius, nos hemos venido aquí a conocer a otros caballos que tenemos en el santuario. Cuéntanos, Virginia, quién tenemos por aquí atrás. Bueno, tenemos bastante, como sabes, pero bueno, ella es Indy, entonces es una yeguita muy viejecita, pero te cuento también cómo la encontramos para que conozcáis las historias. Bueno, nos llaman también unos vecinos, que hay un señor que no está bien de la cabeza, que tiene una yegua llena de muchas heridas, pero que también tiene caballos encerrados. Efectivamente, salvamos a la Jita, que era la que tenía las heridas, era una potrilla. Imagínate, la potrilla tenía ya 3 años y no parecía que tuviera ni 6 meses, o sea, increíble. Pero luego entramos en el sitio ese donde se supone que estaban los otros caballos. Era como un garaje totalmente oscuro, no llegaba la luz del día, del solar. Y luego los animales tenían sus propios excrementos, sí, hasta aquí, o sea, un horror. Yo creo que también los estaba dejando morir porque o sea, no tenían comida. Entonces, bueno, ella fue una de las rescatadas en ese grupo, hace ya bastantes años, Cindy, y ahora lo que le ocurre, ella es un poco albina, y entonces, bueno, pues los ojos, lo que te decía, claro, antes, ¿no? También nosotros llamamos al hombre de la vara, o sea, muchos propietarios que no son buenos propietarios, por llamarlo de alguna manera, mi hermana lo calificaría de otra manera, pues utilizan la vara para moverlos, para utilizarlos, tal. Entonces muchas veces los golpes van a los ojos. Entonces al final, por eso lleva la máscara, aparte de protegerla de las moscas o de los mosquitos, claro, también se les protege de los rayos solares, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ella tiene una pérdida de visión prácticamente del 90% o algo así. Mucho para un caballo, mucho para un caballo.
más entendiendo que es uno de los principales Sentidos. sentidos, claro, junto Sí. con el olfato, y yo creo que bueno, que perder la visión Efectivamente, para y ella también algo el oído por importante. el tema de Y la el feria, oído, que siempre sí. hemos dicho que no se puede entender por qué lo pasan tan mal los caballos en determinadas ferias o en determinados lugares, pero hay que ponerse en el lugar de ellos, de cómo perciben ellos los sonidos y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues le hemos habilitado un lugar donde ella sepa dónde tiene el agua, dónde le ponemos la comida, dónde tiene la sombra, dónde puede tumbarse, qué amigas tiene, que en este caso son Estrella y Lupita, con las que obviamente se lleva bien, porque si no, no podríamos tenerlas juntas. Y entonces es un lugar acotado para ella, para que ella se sienta segura. Si es verdad que cuando entramos, por ejemplo, si entra una persona, no pasa nada, pero si ya entra un grupo, ya ella se empieza a sentir mal, porque, claro, no sabe muy bien hasta dónde Claro, vamos a llegar claro. a su espacio vital, ¿no? Y mira que es una yegua súper buena, pero es la ancianita, es la abuelita. Y bueno, luego tenemos, hablando de los ojos, de los ojitos, aunque es que tengo tantas historias. Claro, aquí Laura, cada uno de los, es que, de los, de es los que animales que imagínate. tenéis aquí tiene una historia detrás. Claro, mira, te cuento relevante. por el tema de los ojos, empiezo con Lupita, que es la que está allí, y de los temas psicológicos que me hablabas antes. Lupita es una yegua que no ha solventado el problema psicológico o los problemas de maltrato que tuvo, ¿vale? Pero lo entiendo. No, al principio me costaba, al principio me costaba porque era como... Un poco Lupita, frustrante, claro, a lo claro, mejor, porque ves que dices, uy, que mi trabajo efectivamente era como, estás ya en un sitio que te tratamos bien, que te cuidamos bien, que tienes que tener seguridad y confianza, pero fíjate, fue hace poco, lleva con nosotros también 12 o 15 años, no lo sé, era una potrilla. Y la habían dado patadas por todos lados, la habían perseguido, la yegua había saltado, eso lo descripción de un vecino de la Guardia Civil, había saltado por una especie de murito, en total, el resultado fue que tenía colgando una cosa aquí que los veterinarios no sabían ni lo que era, imagínate. Luego la nariz rota, un ojo perdido y bueno, un montón de heridas que tardamos en curar meses y meses, ¿vale? Entonces, ¿por qué te cuento de ella? El ojo, con el paso del tiempo, se lo tuvimos que extirpar, por lo mismo que te he contado antes, porque tenía infecciones y era peor. Vale, hasta ahí bien. Y yo seguía un poco frustrada, como tú dices, con lo bien que te tratamos y sigues a veces un poco, nos coge caramelos, tal, pero enseguida huye, ¿vale? Mira, hace poco vemos que tiene un diente mal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues llamamos al odontólogo para que lo mire, no sé qué. Al final acabaron el veterinario José María, el odontólogo Juan de Dios, el cirujano José Méndez, me parece que fue, no me quiero equivocar. Todo el mundo allí mirando el diente de ella porque había algo que no entendían, haciendo placas, hicieron millones de placas y al final descubrieron que lo que estaba empujando al diente y causando la infección era un balín. Hemos tenido muchos animales con balines dentro del cuerpo, porque hay una, no voy a decir técnica, no sé ni lo que es, una broma, no sé ni cómo lo pueden llamar, que es disparar a las patas de los caballos para que bailen, por ejemplo. Tenemos las pruebas, o sea, tenemos las radiografías, los informes veterinarios, tenemos todo. Y lo de ella, un balín, que yo le regalé a mi hermana estas navidades para ponérselo aquí, para que recordase un poco el valor de todo lo que estamos haciendo. Porque a veces este trabajo es duro también, claro, ¿sabes? Es muy duro, es un trabajo de 24/7, a veces estás cansado, a veces estás frustrado, o sea, al principio todo comienza como muy bonito, ¿no? Y todo está, pero pasados 20 años ves tantas cosas duras, tantas cosas complicadas, que ya te digo, quise regalarle ese balín para explicarle a mi hermana, que además tiene una unión muy especial con Lupita, que al final todo nuestro trabajo sí merece la pena, porque hay animales que aunque ella no vaya a sociabilizar nunca con caballos sí se lleva bien, perdón, con otras personas, con humanos, bueno, a nosotros nos respeta, nos quiere, entiende que a su manera nos quiere, sí, porque no nos ha matado, considera que este es su hogar y lo va a hacer siempre, ¿no? Y al final hay un dicho que dice, no puedes ayudar a todos los caballos, pero para ese caballo le has cambiado la vida, Sí. o sea, entonces al final la labor que hace es muy importante, y aunque a veces parezca que es muy pequeñita dentro del mundo, pero para él es su mundo, o sea, le has cambiado la vida por completo, y yo creo que al final os quedáis con eso, y eso es lo que os ayuda a levantaros cada día y a... No, es verdad, al final lo que tú dices son, viéndolos a ellos y viendo cómo han mejorado de las situaciones en las que estaban, es cuando dices, pues ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena por ellos, ¿no? Por los que están aquí. Pero sí te digo, nuestro nombre nuevo de todos los caballos del mundo es para que con personas como tú
y más ahora las redes sociales y todo esto, logremos concienciar y logremos crear una especie de cadena, ¿no? A ser posible mundial, porque como tú dices, hay muchos caballos que lo están pasando mal en Estados Unidos, en Sudamérica, en Sudamérica en concreto, en Argentina, en México, en una serie de países, pues por lo menos que empecemos a concienciar a través de las redes sociales de todas las barbaridades que hacemos con los animales y con los caballos, y que lleguemos a todos los caballos del mundo para Pues intentar que, sí, que haya un cambio un poquito mayor. Ojalá que sí. Bueno, y aparte de ayudar a los caballos, también hacéis una labor pues, social importante, ¿no? Porque ¿qué tipo de terapia hacéis y cómo podéis ayudar a otras personas? Vale, mira, mi hermana y yo hemos decidido que después de muchos títulos y muchas cosas y tal, consideramos que la mejor terapia o la mejor manera de poder ayudar algunas veces a algunas personas es la que los propios caballos y animales ofrecen a determinadas personas que sienten o que realmente tienen una necesidad de algo especial por algo que una carencia, un problema, un maltrato que tienen en su vida. Entonces nosotros, creo que ya lo sabréis, pues nosotros hemos trabajado, colaborado con asociaciones de mujeres maltratadas y esa experiencia fue preciosa. También hemos tratado con niños o jóvenes adolescentes que en un momento determinado tenían problemas de reinserción, entre comillas, a la sociedad, porque sus padres pues estaban en la cárcel, una serie de cosas. Sí. El caso es que al final lo que ves y lo que compruebas es que cuando esta gente viene aquí, lo que comentaba antes, ¿no? Acaban con una serie de valores, actitudes que no tenían cuando llegaron. Pues una de las que más claramente se ve es la confianza en uno mismo, se empiezan a recuperar confianza en sí mismos, les explicamos lo que les ha pasado a ellos y cómo se sienten ahora. Entonces ellos de alguna manera supongo que lo aplican a su vida y dicen, pues estos caballos han sido quemados, maltratados, abusados de todo tipo, pues yo también puedo, ¿no? Entonces se recupera sobre todo confianza en uno mismo y también vemos mucho que se recupera la confianza en otros. Es como un poco pensar, pues esta asociación, esta gente está aquí sin un interés especial, los animales también me están ayudando, me están acariciando, me están haciendo cuchicuchadas y no hay un interés, no hay un tal. Entonces se va recuperando también valores como la confianza en los otros. Claro. Terapias. Nosotros, terapia como tal, ya te digo, la terapia mejor es la de estos animales o la energía que tienen estos animales con la gente que viene con una voluntad de querer mejorar su vida. Y nosotros pues hacemos un poco de intermediarios y de comunicadores entre unos y otros. Luego hay otras maravillosas terapias como pueden ser la hipoterapia, pero por ejemplo para la hipoterapia yo soy de la opinión de que tienes que tener unas garantías muy fuertes para las personas que necesitan esa hipoterapia, ya sea por tema físico o psicológico o por ambas. Necesitas un caballo muy cualificado. En Europa, en el resto de Europa, a veces un caballo cualificado para hipoterapia te puede llegar a valer hasta 30.000 euros porque necesitas un caballo 100% confiable y a partir de ahí pues los otros profesionales como pueden ser desde un fisioterapeuta, el psicólogo por supuesto e incluso la persona etóloga o conocedora del caballo. Entonces se requiere un equipo, sería como otro proyecto distinto al que nosotros tenemos, que son proyectos muy buenos y que ayudan a muchas personas, pero desde mi punto de vista, o hablando de todos los caballos del mundo, yo lo que animo es que ¿no? se pongan en nuestra página web, que la tenemos, todos los caballos del mundo. Luego la dejaremos abajo en toda la información que queráis darnos para los enlaces para que todo el mundo que esté interesado pueda acceder y pueda conocer un poquito más de vosotros. Pero sobre todo eso, ¿no? Que se pongan porque en contacto, pues a lo mejor para hacer una visita y que los conozcan y vean cómo son y aprendan de sus reacciones. Y eso yo creo que todo el mundo que sale de aquí, de verdad, que es como garantía. Yo puedo decir que es casi garantía de esto que dicen a veces, no, si no te gusta te devolvemos el dinero, pues más o menos igual, porque no, al final, es garantía de que si vienes aquí y lo conoces, te va a gustar. Porque yo creo que al final muchas veces en este ritmo de vida que llevamos, simplemente parar, conectar con la naturaleza, que estamos en un entorno lleno de naturaleza, conectar con los animales te hace muchas veces pararte, conocerte y a lo mejor descubrir respuestas a cosas que en el día a día vas como loco y que no te has parado ni siquiera a pensar. Así que pues bueno, yo animo a todo el mundo que de verdad sienta que necesita estar en contacto con un caballo, que busque la manera porque... Mírame, no lo he comentado nunca en ningún programa, en ningún sitio, pero me acabas de decir una cosa y te la voy a comentar. Yo hace unos años andaba muy loca en el sentido de mucho estrés para sacar adelante este proyecto, tenía mucho estrés, tenía muchas cosas que hacer, estaba más fuera que dentro, ¿no? Y a raíz del COVID y de que mi padre enfermó y todo esto, pues me he vuelto una persona más
tranquila, estoy más con los míos, con ellos, con mi familia, ¿no? Y más, como tú dices, en contacto con la naturaleza. ¿Te puedes creer que las reacciones de mi cabeza, las respuestas que encuentro, como tú decías, ¿no? O sea, encuentro respuestas que yo ni siquiera sabía que estaba buscando y las encuentro pues porque creo que antes el sonido, el barullo, el estrés no me lo permitían. Claro. Y ahora que estoy mucho más tranquila, que puedo respirar, que miro a la naturaleza, que miro a ellos, es cuando te paras y te observas a ti misma. Efectivamente, y puedes encontrar esas respuestas, bonito. así que... Pues genial. Bueno, pues vamos a seguir viendo porque, bueno, esto es muy grande, como ya nos ha dicho. Hay más de 40 caballos aquí y casi hasta 200 animales. Sí. Es como buscar a Wally. Bueno, todo no lo vamos a poder ver, pero bueno, vamos a seguir viendo algunas de las zonas y haciéndote más preguntas, Virginia. Perfecto, muy bien. Bueno, estoy aquí con José. José trabaja aquí en el santuario y cuéntanos cómo es un día a día aquí en el santuario de todos los caballos del mundo. Bueno, pues el día a día aquí es llegar, asegurarte de que todos los animales están bien, gatos, caballos, gallinas, vigilar ya un vistazo, sobre todo por la mañana cuando entra, que no tenga síntomas de cólico, que no haya síntomas sospechosos de nada malo. En caso de que haya algo, pues llamar urgentemente al veterinario para que te den un sarto y lo más rápido posible haga la cura o el método que haya que usar en ese momento. Vigilar sobre todo las bañeras, sobre todo en esta época de verano, de calor, que se pone enseguida también La verde. hidratación es súper importante Sí. para los caballos y todos los Sí. animales. Que Y, tengan siempre bueno, agüita y fresquita. aparte de estar en cuadra, aunque la mayoría vemos que están en pados, que están sueltos, también los movéis, los sacáis Sí, fuera, los que o- están en cuadra los sacamos, tienen sus turnos de ida y de salida para que jueguen entre ellos, se pegan ahí toda la mañana o toda la tarde y tienen pues su tiempo de ocio también. Claro, estupendo. Pues muchísimas gracias, José. Nada. Vamos a seguir conociendo el centro. Bueno, pues después de conocer mucho sobre todos los caballos del mundo, estoy seguro de que hay gente que quiere saber de qué manera puede contribuir, puede aportar ese granito de arena. Así que cuéntanos de qué manera se puede colaborar. Bueno, pues si te digo la verdad, nosotros siempre decimos aquí que todo se recicla y creo que has tenido un ejemplo hace un momentito de una bañera que nos la van a traer para poder poner nuevas bañeras a los caballos. Pero ahora mismo tenemos una necesidad muy grande, ¿vale? Y es la de padrinos o madrinas. El ser padrino solamente significa que colaboras con lo que tú quieras. Muchas veces se dice un café, yo que sé, algo de lo que prescindas al mes, pero que es muy poquito. Un apadrinamiento de 10 euros al mes casi no te desestabiliza mucho lo que pueda ser tu vida. Y sin embargo estás contribuyendo a que estos animales salgan adelante, sobre todo ahora que tenemos un problema muy grande, pues lo podamos ir resolviendo. Pero el apadrinamiento consiste en que ayudas con lo que quieres y a cambio pues nosotros te vamos a dar fotografías de tu animal, puedes venir a verlo, algunas personas tienen una relación súper especial con algunos de los animales que están aquí. Pues voy a decir nombres porque ellos me lo han autorizado. Pues está Brigitte, que es alemana, vive en Estepona, pero viene siempre que puede, pero como vive lejos y también viaja a Alemania, pues a lo mejor viene una vez cada 2 meses o cada 3 meses, y cuando se reúnen Caliza, que es la yegua que tiene madrinada, y ella, pues es que disfrutan, las ves corriendo por la pista, es una unión muy bonita. También puedes hacer apadrinamiento de regalos, o muchas veces ya no sabemos, yo por lo menos yo ya no sé qué regalar a mucha gente, ¿vale? Pues oye, es un apadrinamiento solidario, es una cosa súper bonita, vas a venir a hacer una visita con la persona a la que quieres hacer ese regalo, tu novio, tu novia, tu hijo, tu hija, tu no sé quién, lo que sea, y también es una manera muy bonita. Y lo que necesitamos son padrinos, poco a poco, que bueno, pues nos vayan ayudando a seguir. Claro. Luego hay una segunda opción que va dedicada a las empresas. Tenemos una empresa ahora que es innovadora, que es nueva, es emprendedora, unos chicos jóvenes, mucho más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo, y son maravillosos y colaboran. Tenemos distintas formas de colaborar, pero si ayudas con un determinado apadrinamiento, o en este caso un patrocinio, pues nosotros lo que vamos a contribuir o vamos a intentar ayudarte, siempre y cuando obviamente Claro. la empresa sea afín a lo que nosotros hacemos,
pues vamos a ayudarte a aparecer en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso aquí que recibimos un montón de visitas. Y esa es otra forma también bonita para gente que le gusta la naturaleza, los animales, y que tienen una empresa y que saben que van a... Ahora hoy en día tampoco es fácil encontrar un proyecto del que te puedas fiar fielmente, o sea, y nosotros tenemos relación con la Guardia Civil, con el Seprona, o sea, reconocimiento también. Y mucha trayectoria, porque ya lleváis muchos años dedicados aquí a Efectivamente, eso es yo siempre digo que al final eso... ¿Yo qué puedo ofrecer? Nosotros ofrecemos nuestro trabajo y nuestra trayectoria, que desde mi punto de vista es impecable, ¿sabes? Entonces, eso es lo que podemos ofrecer a las empresas que quieran unirse a este proyecto. Y luego hay un tercer llamamiento, que lo pido por favor, o sea, como podáis, como queráis, como lo que sea. Todo el mundo sabe el problema que estamos teniendo, toda la gente que tiene caballos, con el tema del heno. Se ha encarecido muchísimo. A mí de un mes para otro me dijeron 2.000 euros más cada mes. Nosotros no somos una empresa que tengamos ahorro, que tengamos inversión, vivimos en el día a día, y cuando a mí me dijeron tienes que conseguir 2.000 euros más al mes, yo dije no sé cómo lo voy a hacer, y todavía lo estoy pasando fatal porque sigo sin saber cómo hacerlo. Yo creo que el tema de la sequía que estamos viviendo ahora está... Si es que todo, al final nos estamos haciendo daño a nosotros mismos constantemente, ¿no? Y que no es algo puntual que diga ese año se ha encarecido, no, es que al final estamos provocándolo nosotros y no tiene pinta de... Fíjate, nuestro encargado junto con José, que es Luciano, que no lo habéis conocido, me contaba ayer precisamente que él es de Brasil. Entonces antes los ganaderos compraban una finca y claro, había afluentes, había no sé qué, pero cortaban árboles, talaban, no sé qué. La mentalidad de los ganaderos ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años porque se dan cuenta de que el daño que ellos hacen a la propia naturaleza en los propios lugares donde ellos han comprado sus fincas, a los primeros que están perjudicando es a los ganaderos, o sea, al ganado. Y entonces tienen carteles de prohibido pescar, prohibido cazar, prohibido talar, por supuesto, para que todo siga el curso normal y ellas puedan seguir manteniendo su finca. Fíjate, ¿eh? Al final me parece un mensaje súper importante porque, bueno, al final en el canal intento transmitir temas relacionados con caballos, pero sobre todo también con conciencia y con medio ambiente, y me parece que es un mensaje súper importante, así que te agradezco que haga hincapié en eso. Y aprovechando eso, pues decir eso, que a nosotros nos ha fastidiado la sequía, en muchos sentidos, lógicamente, pero sobre todo que el heno se ha encarecido mucho. Entonces, que si alguien quiere donar, aunque sea 20 euros, directamente al proveedor, fíjate, o sea, es que yo muchas veces dirijo directamente al proveedor, para que tengo una chica, por ejemplo, en Barcelona, que está en contacto con nuestra farmacia, y directamente ellos se comunican, quiero donar 20 euros, el otro no, pobrecito, Javier, que es un encanto y que es de la farmacia, me pregunta, ¿qué necesitáis? Por 20 euros, pues mira, necesitamos tal crema o tal cosa, no sé qué, que vayan directamente a los proveedores. Pero en cualquier caso, cualquiera que tenga heno y crea que pueda ayudarnos un poco, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Pues bueno, yo creo que el mensaje ha quedado clarísimo y yo animo a todo el mundo a que intente aportar y dedicar una cantidad de su ingreso, aunque sea pequeñita, como decía, un café, a la vida y a la salud de los animales que Y tenéis si no, aquí. pues lo que tú dices, ¿no? Que el apadrinamiento al final es súper bonito. Y también va a ir a lo mismo, va a ir al heno, ¿no? Va a ir a la comida, va a ir a las facturas veterinarias, y ese apadrinamiento de verdad, ojalá lo vivas tú también. Se forma vínculos muy especiales con los animales, así que animamos a todo el mundo de verdad que se haga padrino. Hay personas que quieren tener un caballo y a lo mejor no pueden mantenérselo, y esta es una manera de tener esa relación especial con un caballo y poder sentir que está ayudando de alguna manera. Entonces, pues... Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, vamos por a terminar interesaros. Ya de conocer esto y poder despediros, que la verdad que ha sido una visita muy agradable. Y estoy encantada de todo lo que nos has contado y de poder comunicarlo y transmitirlo a toda la gente. Yo me alegro de que gente como tú, que además estás comprometida, nos ayude a difundir este proyecto, y además que llegue a gente que también, creo, tiene más o menos esos mismos intereses, y eso va a ser bueno para todos. Esperemos que sí. Pues muchas gracias, Virginia. La mayoría de los caballos que tenéis en paddock tienen pastor eléctrico, ¿no? Sí. Cuéntanos por qué este sistema de cerrado. Pues mira, te agradezco que me hagas esta pregunta, nunca me la habían hecho con cámara delante, siempre me lo ha hecho una persona que ha venido, pero es muy importante, sobre todo para que la gente lo entienda, porque además hay muchas personas que pueden decir, bueno, es que esto es eléctrico, esto les hace daño, esto les va a tal. Mirad,
Para mí el vallado más bonito, a mí me encantan los vallados estos americanos, que son todo de madera, ¿vale? Bueno, pues un caballo con un vallado de madera, o por lo menos los nuestros que vienen de maltrato y tienen obsesiones. Habéis visto la yegua primera que habéis conocido, que es rondalla, es una rascadora compulsiva, mi caballo también lo era. Con vallados de madera se matan. O sea, las astillas, eso se va destrozando, se le van clavando astillas, es terrible. Aparte tenéis que tener en cuenta que nosotros hemos tenido muchos caballos que han llegado aquí en estado de shock y que en cualquier momento se estaban tambaleando y tal, y en cualquier momento se han caído y han destrozado el vallado que en ese momento tuviéramos, ¿vale? Si hubiera sido de madera, es que se hubieran matado, o sea, no es que el vallado se hubiera salido perjudicado. Igual con los barrotes, hay gente que tiene vallados con tubos metálicos o cosas así, ¿no? Este vallado es el único que permite que si un animal se cae y tropieza por enfermedad o por cualquier cosa, ese chispacito que escucháis, ellos lo conocen, lo reconocen también, pero a unas malas, si sufren un accidente, no es absolutamente dañino para ellos porque son unos animales más grandes, mucho más grandes, con un peso mayor. De hecho, para el ser humano tampoco es dañino, obviamente, porque no íbamos a tener aquí un sitio donde la gente se nos quedara lo que preguntara. Que en alguna ocasión que tocas un poquito, puedes tener una pequeña molestia, pero de hecho ellos si quieren, de hecho lo han hecho, caballos nuevos que venían de rescate y tal, pues han pegado un empujón, han tirado todo el vallado. Y aunque es más trabajo para nosotros, es una buena forma de poder volver a levantarlo todo sin que nadie se haya hecho daño, ninguna herida grave, ni nada. Y al final, como dices, conociendo el sonido que hacen, ellos identifican perfectamente el límite y ya está. Pues genial, bueno, creo que era algo curioso para comentarlo. Sí, además mucha gente, de verdad que en cámara nunca me lo han preguntado. Y es interesante porque habrá gente en su casa, como hay mucha gente, ha habido personas que nos han dicho, pero estáis cepillando muy fuerte. Tú lo sabes que a veces lo que tú decías antes de que ellos lo notan cualquier cosa, entonces si tú haces así a veces hasta le produces una sensación peor que se les está cepillando un poco más fuerte porque no piensan que es una mosca, un mosquito o cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que conocer bien la etología de los caballos o de cualquier animal para luego hablar. La etología ese gran olvidado y que espero, yo creo que cada día está un poquito más en auge. Sí, la ciencia que estudia el comportamiento animal y que importante es para... Yo creo que ese es uno, y me apunto, o sea, quiero decir, para mí creo que es uno de los grandes problemas que tenemos el humano a la hora de relacionarnos con otros seres, en este caso con humanos. Yo, por ejemplo, no le tengo miedo a las serpientes, no le tengo asco a las serpientes, pero ¿qué ocurre? Que sí es verdad que como no conozco su etología, su comportamiento, cómo pueden reaccionar, cuáles son venenosas, cuáles no, pues es verdad que las trato con un poquito más de respeto que a lo mejor a otros que sí puedo leer más su comportamiento o conozco cómo pueden reaccionar mejor. Yo sí que creo que la etología es otra de esas cosas o de otras ciencias o de otras maneras en las que el humano debería interesarse para conocer mejor al menos a los animales con los que trata o con los que se tiene que relacionar. Claro, pues yo tengo confianza y creo que en un futuro la etología va a tener mucho más peso. Hombre, yo espero que sí, pero también has dicho antes, no sé si nos estaban grabando o no, porque estamos haciendo así como una conversación. No hemos parado de hablar desde que Exacto, como una conversación muy así. Pero hay una cosa que tú has dicho que es verdad, en España hace unos años tú veías a todos los caballos en cuadras, encerrados, siempre. Y con el paso del tiempo y imagino de las redes sociales y de también un poco la cultura que viene de otros países, que allí sí que ya estaba más abierto, pues se han empezado a instaurar esos paddocks o recintos exteriores para que el animal pueda tener un poco mayor de libertad. O sea que hay cosas que se van introduciendo, pero sí, todavía queda mucho trabajo. Mucho trabajo por hacer. Mucho. Bueno, y aprovechando que estamos aquí delante de Ponyland, como tú dices, cuéntanos alguna historia o alguna anécdota o algo que quieras compartirnos sobre alguno de ellos. Bueno, yo lo siento, empiezo por las trágicas. Mira, una de las primeras cosas que a mí me impactaron fue un caso en el que nos llamaron porque había un pony en una feria, estos ponis que los ponen para los niños y tal, que había fallecido. Estaba tirado allí, nos llamó la madre de uno de los niños diciendo, mira, es que hay un pony tirado y mi hijo, yo no quiero que mi hijo vea esto, no quiero tal. Bueno, pues hasta que conseguimos solucionar el problema y que poder no rescatar obviamente al pobre pony, pero sí tal, nos costó mucho, ¿vale? O sea, todavía hay muy poca concienciación, lo que hablábamos hace un momento de la etología, del conocimiento de los animales, del peso que pueden llevar encima. Es como, no,
Si puede llevar un niño de 6 años, puede llevar uno de 14, pues no, porque hemos recibido aquí muchos animales con los omóplatos salidos, desencajados y muchas otras Y que al cosas, final un ¿no? pony es un caballo en pequeñito que necesita sus años para formarse, Claro. para tener una espalda fuerte, Claro. que no porque sea un pony puede hacerse barbaridades, que es sea. lo que se hace muchas veces. Pero luego hay una cosa que también la estábamos comentando, ¿no? O sea, el pony es el gran, de verdad, no sé si olvidado, defenestrado de aquí de España en general, porque yo llegué, o sea, cuando yo estoy en España me dicen, los ponis son terroríficos, muerden, patalean, te pegan patadas, no metas a un niño con un pony. Yo pensaba, yo he viajado y yo en otros países, Reino Unido, Suecia, Alemania, Holanda, los ponis son como sagrados, son sagrados, y además lo primero que coges para tu niño o tu niña es un pony, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Hay aquí alguna raza especial que son unas malas bestias, muy brutos o algo? Hasta que me di cuenta. Si tú coges un animal desde pequeño, como los niños en realidad, ¿no? Y lo tratas pues con paciencia, con educación, con sentido común, preparándolo para su futuro, sea cual sea, con tranquilidad, pues este animal va a reaccionar en ocasiones o la mayor parte de las veces de esa misma manera. Ahora bien, si aquí hay una tradición, una cultura de que los ponis son malos y tú te acercas a un pony diciendo ¡ah! ¡guau! El pony piensa, es que eso es una cosa que no nos hemos dado cuenta y hasta que a mí no me la explicaron me costó también. El pony ve a un humano haciendo así, ¡ah! ¡ah! Y dice, ¡ostras! ¿Qué pasa aquí? Viene un león, este es un león, que me van a matar. O sea, reacciona a los propios estímulos que tú le estás dando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, yo he tratado con muchísimos ponis y desde luego para mí no hay diferencia. Hay alguno más pillín, como hay algún caballo más pillín, ¿no? Al final es que son caballos más pequeños, entonces al final tienes que tratarlo igual que trata un caballo, educarlo en el sentido de que aprenda a respetar tu espacio y tú aprender a tratarlo igual que tratar con un caballo grande, mediano, entonces... Eso yo creo que cada vez está habiendo más cultura de pony en España, pero algo que yo creo que nos queda mucho por aprender todavía, por trabajar. Pero mira, yo de verdad, o sea, ya que sé que estamos terminando nuestra súper agradable charla, que me ha encantado, gracias. Por venir, porque me encanta hablar también con gente que nos puede entender mejor o que está más concienciada. Yo creo que de verdad que, yo sé que luego hay como saltos generacionales, ¿no? Pero todavía yo veo cosas que a mí me parecen increíbles que se puedan ver en el siglo XXI, en el año 23 creo que estamos, y en una sociedad que no es tercermundista supuestamente, ¿no? Y entonces yo veo a diario gatos, y eso lo juro, además la gente de aquí lo sabe, además tenemos pruebas, puedes consultarlo en la Guardia Civil, o sea, todavía vemos un montón de gatitos que los tiran a la basura, un montón de perros que los dejan atados sin agua ni comida para que se mueran. Con los caballos ha pasado lo mismo, lo que hemos llamado cementerios ilegales, obviamente, de animales. Hemos visto cadáveres, por desgracia no hemos llegado a tiempo para rescatarlos, porque les ponen una soga y los dejan en esos cementerios para que mueran de hambre y de sed, que se me ocurren pocas agonías peores que esas. Entonces creo que todavía, aunque hayamos avanzado en temas de ecología o las personas que están más concienciadas a lo mejor están avanzando más, pero luego todavía hay unas generaciones que creo que a lo mejor las hemos perdido, y es lo que te digo, habrá un cambio generacional cuando esas generaciones o esas personas ya no estén y demos este salto, pero por el momento hay todavía se hace muchísimo daño a los animales. Claro, porque por suerte aquí los animales que tenemos, porque por suerte, como digo, y porque estabais vosotros, han podido sobrevivir y habéis llegado a tiempo, pero claro, hay muchísimos animales que no habéis llegado a tiempo, ni vosotros, ni muchas otras personas que se dedican a esto. Y hay que tenerlo en consideración, que al final esto sirva de ejemplo para saber y para tener presente que hay otros muchos pues, que siguen sufriendo y que pues, por desgracia no llegan a poder recuperarse. Un ejemplo muy concreto es que nosotros tenemos aquí dos gatos que se llaman Sheldon y Amy, y me confirma el gallo, Sheldon y Amy, y fue por casualidad, estábamos pasando por un basurero, alguien nos dijo que a lo mejor habían sido hasta ellos, oye, que me parece que han dejado una bolsa con unos animales. Nos paramos y efectivamente estaban Sheldon y Amy, que eran así, pero había un tercero que se podía haber salvado, y como nadie nos avisó ni nos dijo nada, ni lo hicieron de las maneras adecuadas, pues ese pobre animal murió. ¿Y cuántos morirán en basureros que nadie llega a tiempo, ¿no?
Entonces más pensar que eso no se puede hacer, que hay que pedir ayuda, que hay que intentarlo. Nosotros estamos recibiendo en este verano una avalancha de perros que abandonan, de gatos que no pueden con ellos, de caballos que lo mismo, que llevan toda la vida en una familia. Y eso es lo que hablábamos antes también, o sea, yo me desespero, mi hermana, la gente, o sea, estamos súper frustrados porque querríamos ayudar a todo el mundo y encima todo el mundo te exige, ¿no? Es como, ¿por qué no ayudáis? Lo estamos intentando, pero es que ni siquiera tenemos dinero para comprar el heno que necesitamos para que los nuestros se salven. Estamos intentando salvar a los que están por ahí, que me estáis contando, que tienen una historia terrible, pero es que no siempre se puede. Claro. Es así de duro. O sea, nosotros lo intentamos, pero hay muchos que se van por el camino. Y bueno, pues voy a aprovechar ya que has comentado esto para hacerte la última pregunta, que es ¿cómo ves el futuro Negro. de todos los caballos del mundo? ¿O qué te gustaría que fuera el futuro del santuario? A ver, es la típica frase, ¿no?, de respuesta de los santuarios o de las protectoras, que lo ideal sería que yo me pudiera ir a una hamaca de playa, y porque eso significaría que no hay animales en nuestro refugio y que por lo tanto están todos bien cuidados o todos en buenas condiciones. Yo creo que eso no lo voy a ver yo. Es la triste realidad, para mí por lo menos, porque a mí me gustaría verlo, ¿vale? Y irme a la hamaca de la playa, pero no voy y no creo que vaya a tener yo esa suerte, ¿vale? ¿Cuántas generaciones o el cambio generacional para que esto cambie de verdad? Yo creo que nos queda todavía unos cuantos años. Te diría, no sé, mira, de estas cosas que luego ves en el futuro y dices, uy, ¿cómo metí la pata? O al revés. Yo te diría que por lo menos 30, 50 años todavía nos falta para a lo mejor para siempre tal. va a haber una parte de la población que siga no tratando demasiado bien a los animales, pero estoy segura de que cada vez va a ser más el número de personas yo soy optimista en ese sentido. O sea, yo creo que como en otros países ha pasado, en otros países ahora mismo no es que esté tampoco resuelto el caso, todo el maltrato animal. No pasa nada en el sentido de que el 90% sí está resuelto, claro. ¿no? Siempre va a haber alguien con problemas, Claro. o siempre va a haber alguien mal de la cabeza, o siempre va a haber alguien con mala intención. No pasa nada. Pero no, es que aquí creo que todavía falta mucho por hacer, pero es lo que tú dices, yo creo que llegaremos. Yo creo que en el futuro, no sé si esto se puede decir, normalmente no se puede decir, pero yo creo que las corridas de toros en un lugar que pueden gustar o no pueden gustar, a mí me da igual, pero mira, te voy a contar mi historia. Yo cuando era pequeña a mi abuelo le gustaban los toros, ¿vale? Le gustaba el toreo. Entonces yo dije, voy a ver, porque a mi hermana no le gustaban y a mi abuelo sí. Y entonces yo dije, yo voy a ver. Yo puse ahí una corrida, Claro. y yo me eché a llorar, que no te puedes ni imaginar, y nadie me había dicho, esto está bien, esto está mal, esto está... Simplemente yo dije, porque están clavándole cosas a un toro y matándolo, y porque la gente se ríe, no lo veo, ¿no? Y hace poco leí una de estas como viñetas que me gustó mucho, ¿no? Que me dice, que ponía, no sé si hablaba del toro, pero decía algo así como, la plaza llena de gente, qué lástima que no haya ni un solo alma. Pues bueno, yo ya contaré mi historia con el mundo del toro, porque creo que eso ya da para otro vídeo, pero sí que pienso igual que tú, y que al final pues vamos evolucionando y que no... Yo siempre digo que no está de más pararse, replantearte tus creencias y decidir por ti mismo si lo que ahora estás viendo te En el encaja o no te futuro, encaja, porque claro. a lo mejor lo que se hacía como tradición, Sí. que tenía otras explicaciones en generaciones anteriores, a lo mejor ya de hoy no tiene Efectivamente. tanto sentido. Estoy Entonces, completamente de acuerdo, y no claro. pasa nada si tu padre ha sido torero, Claro. o si fulanito te ha dicho. Tenemos la capacidad, gracias a Dios, hoy en día de pensar por uno mismo y tomar el camino que cada uno quiera. Exacto. Pues bueno, yo creo que no había mejor manera de cerrarlo, y espero que todo el mundo que nos está escuchando pues se replantee y haga todas sus acciones acorde a sus valores y Exacto. pensando Eso es no lo mejor. porque se hayan dejado influenciar por opiniones de otras generaciones. Y fíjate, ni siquiera por nosotros, o sea, que Claro. estamos hablando ahora, que valoren ellos mismos, Exacto. que piensen por uno mismo y que vean qué les hace sentir cada cosa. Y si algo les parece así un poquito como que no les gusta, que no lo hagan. Exacto. Bueno, pues perfecto. Yo creo que no podíamos terminar de otra manera. Muchísimas Muchísimas gracias. Me ha encantado Virginia. conocerte. Y a mí también. Y como he dicho antes, dejaré todos vuestros enlaces y vuestros contactos abajo. Perfecto. Para que os puedan contactar.
está, si alguien está interesado. Contamos con la gente concienciada que ve a Laura, por favor, ¿eh? O sea, que yo estoy muy esperanzada en la gente concienciada, que nos escriba por lo menos y que comentemos lo que queráis Y lo comentar. animo a que apadrinen algunos de estos animales que tenéis por aquí. Fenomenal. Y que ahora me voy a quedar dando una vueltecita y terminando de ver a los ponis. Muy bien, Y muchísimas gracias, Virginia. gracias a ti.